Bueno, por fin me he animado a esto, me da muchísima vergüenza, aunque creáis que no. O sea, porque sí, porque no sé, esto va a ser público y me va a ver mucha gente, o me puede ver mucha gente, y eso me causa bastante ansiedad. He comprado un trípode que resulta que es un poco malo y me he comprado un micro que no funciona en mi cámara, lo cual es maravilloso. El primer vídeo que traigo aquí un poco es una breve introducción a la mejor época ever, que es el barroco, y un pequeño resumen de la relación o de la enemistad, mejor dicho, de Lope y Cervantes. El siglo XVII es una de las mejores épocas, nos sentimos muy identificados con el siglo XVII, que es la época del barroco, porque digamos que la palabra esencial es una época de pesimismo, es una época de depresión, por una serie de factores. A nivel político, Felipe II ha dejado España en la bancarrota, pero es que la situación no mejorará, amigos. España comienza a perder territorios, comienza a haber guerras, se cuestiona el imperio español, el español también deja de ser la lengua de la cultura, de la sociedad. En economía la moneda se devalúa, hay un éxodo rural del campesinado a las ciudades comienzan a crecer, entonces surge ese sentimiento de soledad tan característico de las sociedades modernas. La sociedad del antiguo régimen sigue instalada o instaurada, a diferencia de otros países que están comenzando a cambiar. La expulsión de los moriscos también tiene unas consecuencias económicas bastante notables. En un nivel religioso se produce la contrarreforma. Es una época de caos total y absoluto. El hombre del barroco es un hombre que tiene que adaptarse a un cambio muy profundo de la sociedad. En muchas ocasiones no lo consigue. Muchísimas obras lo que hacen es evocar un pasado que ya se está perdiendo. El siglo XVII ya es el surgimiento de las sociedades modernas. Muchos hombres y mujeres no lo aceptan, no consiguen adaptarse, lo cual crea una gran desesperación y un sentimiento de desarraigo total y absoluto. Por eso el hombre del barroco es un hombre desencantado. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Los hombres y las mujeres del barroco son seres depresivos, son seres pesimistas, como mucha resignación, ya ni siquiera hay un intento de cambiar la sociedad. Esto es lo que nos ha tocado. Tenemos una serie de personajes en la sociedad como son los arbitristas o las reformas que intenta llevar a cabo, sobre todo Conde Duque de Olivares, que en un primer momento los intelectuales apoyan muchísimo, creen que puede ser el verdadero cambio que necesita el país, y sin embargo enseguida se dan cuenta de que no. Entonces la consecuencia de todo ello es un sentimiento pues de resignación, como he dicho, de aceptación, de nada puede cambiarse. En el Renacimiento el hombre había sido el centro del mundo, ¿no? Y además España era la potencia mundial, era respetada. En el siglo XVII todo eso se desmorona, comienza a desmoronarse. Es verdad que todavía España sigue siendo un imperio muy vasto, pero ya ha comenzado esa caída del imperio. Precisamente los barrocos son personas que aceptan la muerte y por eso la vida no tiene sentido. Vamos a morir, nada va a quedar, ¿para qué vivir? Pero son muy contradictorios porque al mismo tiempo, como vamos a morir, como vamos a caer, carpe diem, ¿no? Vivamos el momento, aprovechemos lo que nos queda. Eso es muy contradictorio. El hombre del barroco es un hombre de inestabilidad emocional, de altibajos. ¿A quién nos recuerda esto? Muy identificados nosotros con nuestras sociedades modernas. El artista, el creador del barroco, lleva a cabo diferentes actitudes como un escudo frente a una realidad que le aplasta, con la que en realidad no puede. Por un lado, algunos se refugian en la estética, como puede ser Luis de Góngora con sus soledades. Otros se revelan con burla, en la risa, como puede ser Quevedo, ¿no? Es el primero que nos viene a la mente. Se resignan al Estado, como puede ser Calderón, otros recurren a la moral, como Gracián. También en el siglo XVII tenemos a un grupo de mujeres muy importantes, es ya posbarroco podríamos decir, pero la más importante, la más llamativa, la más conocida y creo desde mi punto de vista la mejor escritora, que es Sor Juana Inés de la Cruz, desde México. También es muy importante porque de verdad surge un movimiento intelectual de mujeres que será portado de repente. En el siglo XVIII no nos encontramos a ninguna mujer escritora que sepamos, esto siempre tenemos que tener en cuenta que la historiografía ha sido muy selectiva y ha sido contada por hombres. Como sabemos, la crítica feminista ahora está revisando toda la historiografía. Precisamente por esto surge el epicureísmo y el estoicismo, las dos corrientes filosóficas que abogan por la aceptación, un poco desde un punto de vista también religioso-espiritual, el epicureísmo mucho más sensitivo que el estoicismo, por la vida retirada, por la tranquilidad, por la paz. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con que ahora mismo vivimos en un neobarroco.
se dan todas las características y también se está poniendo de moda otra vez el estoicismo y la meditación, y el ritmo de vida es demasiado acelerado y un hombre no puede adaptarse a ese ritmo de vida. Pero también es muy interesante porque es una época muy triste, como estamos diciendo, muy pesimista y sin embargo de una creación cultural e intelectual importantísima. O sea, de verdad, como hablo de nuestro Cervantes, de Lope de Vega, de Luis de Góngora, lo que decimos, todo este grupo de mujeres que surgen. Creo que voy a hacer un vídeo explícitamente sobre las mujeres del barroco. Bueno, no sé si del barroco o de toda la historia, pero es muy interesante. También surge la mofa, ¿no? Precisamente como hay un grupo de mujeres que ya son intelectuales, que escriben, que participan en muchos concursos. Tenemos la dama boba de Lope de Vega. Los escritores comienzan a reírse de esas mujeres que quieren aprender, que quieren saber. Me enrollo muchísimo hablando del barroco, pero en realidad este vídeo no era del barroco, es una breve introducción para que entendáis lo que viene ahora, que es la disputa entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Miguel de Cervantes y Lope de Vega son dos personas totalmente diferentes, se llevan 15 años de diferencia, mientras que Cervantes es un hombre muy humilde. La verdad, no quiero decir esto, pero es un poco fracasado Cervantes, es la realidad. Un hombre muy humilde, con muchos escándalos familiares, pobre, que pasa por diversos oficios para poder ganarse la vida, manco, con problemas incluso de habla. Lope de Vega es todo lo contrario. Lope de Vega muchos escándalos amorosos, pero Lope de Vega es un triunfador, es muy guapo físicamente, es muy atractivo, es un gran escritor, es el escritor más prolífico. La gente en la calle en Madrid le para como una estrella. Hay un contraste muy grande entre estos dos escritores. Además, la vida de Cervantes, como sabemos, está marcada un poco por la desgracia. Tiene que huir a Italia para no enfrentarse a un duelo, por un malentendido. Italia participa en la batalla de Lepanto, como sabemos, y cuando está regresando a España es apresado por los turcos. Y ya a su regreso, bueno, la situación es totalmente diferente a cómo se ha ido, porque he mencionado anteriormente que es una sociedad terriblemente cambiante. Por su parte, Lope de Vega, en ese lapso de tiempo, ha revolucionado el teatro con la publicación de su arte nuevo de hacer comedias, que ha establecido unos parámetros totalmente diferentes en el teatro. Le ha catapultado a la fama, al éxito, aunque bueno, su vida también está marcada por muchos escándalos, sobre todo amorosos. Tenía una profesora y es verdad que cuando hablaba de Cervantes y de Lope, en realidad lo que siempre nos transmitía es que había un poco una lucha entre ellos, pero también envidia y admiración mutua, y esto es muy común en los barrocos, porque lo que está en juego es algo muy serio, que es no morir. Pasar a la posteridad significa no morir. Entonces cualquier persona que pueda nublarnos, que pueda acabar con la posibilidad de que nosotros no pasemos a la posteridad, atacada, debe ser desprestigiada. Esto ocurrirá también en las luchas internas, ¿no? entre los grandes poetas. Miguel de Cervantes en realidad siempre había querido dedicarse al teatro, él mismo lo confiesa. A sus 68 años, creo que es cuando publica sus entremeses, vuelve a intentarlo. El teatro de Cervantes es prelopista, es un teatro muy clásico en el que no importa tanto lo que está sucediendo en el espacio teatral, sino la psicología de los personajes. Esto también se ve en el Quijote. El teatro, cuando Miguel de Cervantes regresa de estar apresado, ya no triunfa en España, porque Lope de Vega lo ha revolucionado, ha masacrado todo ese teatro que venía de Italia con una influencia todavía italiana. Cervantes confiesa que cuando regresa el monstruo Lope ya ha conquistado el teatro y Cervantes no puede dedicarse a su verdadera vocación. Al mismo tiempo, la publicación de Don Quijote de la Mancha acarrea un gran éxito. Esto sí, hay que tener en cuenta, muchas veces a mí me ha pasado, ¿no?, que amigos y conocidos me dicen, pero si tuvo tanto éxito el Quijote, ¿cómo que Cervantes fue un pobrecillo toda su vida? Sí, Don Quijote tuvo mucho éxito, pero también hubo muchas obras que tuvieron mucho éxito. Y que una obra tenga éxito en su momento no quiere decir que la fama vaya a ser perpetua, para nada. Cuantísimos escritores que en su época triunfaron hoy en día son desconocidos y viceversa. Pero sí que es cierto que Lope de Vega nunca tuvo fama en prosa que tuvo Cervantes, ¿no? Además Lope de Vega era muy envidiosillo, tenía ahí su cosita pegada. Aún así, cuando Cervantes es mayor ya y publica sus entremeses, muchas de sus obras teatrales intentan adaptarse e imitar a Lope de Vega, Cervantes se ha dado cuenta que su teatro clasicista ya ha muerto y ha sido enterrado. Entonces, ¿de qué viene la disputa entre Cervantes y Lope de Vega? Bueno, parece ser que ambos se conocen en la casa de Jerónimo Velázquez, que es el padre de Elena Osorio, primer gran amor de Lope de Vega, al que luego él le pone a caldo, ¿no? Perdonadme, soy laísta hasta la saciedad. Le abandonan y Lope de Vega muy ahí con mucho despecho insulta a Elena Osorio, a toda su familia y acaba siendo
desterrado 4 años. Bueno, en un primer momento la verdad es que se llevan bastante bien, Miguel de Cervantes y Lope de Vega. De hecho, se admiran mutuamente. En la Arcadia o en la Galatea tenemos versos laudatorios entre ellos. Pero, amigos, en 1604, sabemos que Cervantes publica El Quijote en 1605. En 1604, en junio, parece ser que Lope, estando en Toledo, escribe una carta a un amigo suyo. El amigo le cuenta que nadie quiere escribir los versos laudatorios que deben iniciar el Quijote. Yo no sé cómo se va a ver esto, porque eso es la primera vez que grabo el vídeo para YouTube, pero bueno. Estos versos, ¿no?, que inician los libros, la publicación iniciada por unos versos laudatorios de amigos conocidos, grandes poetas, pues nadie quiere escribírselos a Cervantes. Y entonces Lope responde algo así como, mira, pues no me extraña porque Cervantes es muy mal poeta. ¿Qué pasa? Que esa cartita pasada manuscrita, mano en mano, que digo yo una cosa también, joder, la gente, qué poca... Eso va contra el derecho a la intimidad, perdonadme que os diga. Y parece ser que le llega a Cervantes y claro, Cervantes se pilla un cabreo importante. Entonces, ¿qué pasa? Que Cervantes, pues aquí, en su Quijote, hace muchas referencias despectivas a Lope de Vega que se ve claramente que son a Lope de Vega por el cabreo que se ha pillado. Y también dice, entre otras cosas, también ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celeberrísimos. Guiño, guiño. Aunque yo los pidiese a 2 o 3 oficiales amigos, yo sé que me los darían y tales que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. A ver, Miguel está un poquito resentido. Vamos a ser sinceros. Bueno, pues no sabemos cómo se toma Lope todas las alusiones que hay en la primera parte del Quijote. Yo por lo menos no lo sé, a lo mejor sí que se sabe y yo he sido muy mala investigadora para este vídeo. El caso es que yo que haya leído no hay constancia de que Lope en ese momento... No hay constancia, evidentemente seguro que se lo tomó muy mal porque Lope era bastante egocéntrico, las cosas como son, y debió de pillarse un mosqueo impresionante, porque además, como decimos, el Quijote fue leído por bastante gente de la corte. Entonces, en aquella época hay un soneto que circula anónimamente, que es el de Hermano Lope, en el que se ríe de Lope de Vega porque en El peregrino en su patria, el libro de Lope, aparece un grabado con el escudo del apellido Carpio, una seña de identidad de la nobleza. Circula un soneto que muy despectivo hacia Lope de Vega y va circulando de mano en mano y la gente se va riendo de Lope. ¿Lope qué hace? Pensar que ha sido Cervantes. ¿Que luego no ha sido Cervantes? Lo más seguro es que fuera Góngora. Góngora era el más cabrón de todos en este sentido. Lope contesta con un soneto que envía directamente a la casa de Cervantes, en el que le llama cornudo y manco. Cervantes dice que es un soneto sin agudeza y sin ningún tipo de talento. Y a partir de aquí no tenemos mucha constancia de esta lucha y esta pugna que tenían entre ellos. También hay que tener en cuenta que no eran solo Miguel de Cervantes o Lope de Vega. Todos, como he dicho, todos los escritores, incluidas mujeres, envían dardos, lanzan cañonazos. Me hizo mucha gracia porque encontré investigando que en el año 1612 Lope de Vega le envía al duque de Sesa una carta en la que cuenta que Lope de Vega le ha dejado sus anteojos y dice literalmente que son como 2 huevos estrellados. En 1614 se publica El Quijote de Avellaneda. Algunos investigadores creen que es Lope de Vega el que se encuentra detrás. ¿Por qué? Porque en el prólogo está lleno de insultos a Cervantes y sin embargo se ensalza a Lope de Vega. Me encantaría, pero no tenemos constancia. Y en 1615 Cervantes publica la segunda parte de su Quijote, en la que vuelve otra vez a atacar a nuestro amigo Lope de Vega. ¿Qué sería la vida sin estas cosas, estos insultos entre la gente? Evidentemente Miguel de Cervantes sabe quién es Avellaneda, lo sabe. Ya he dicho que hay investigadores que creen que Lope de Vega, pero la opinión más consensuada y la opción más plausible es que sea Jerónimo de Pasamonte, que era un antiguo compañero de milicia de Cervantes que ya sale en la primera parte del Quijote y al que Cervantes le pone como un ladrón. No sé si se habrá hecho aburrido, difícil, duro, no sé, me apetecía contar Lope y Cervantes. Acabo de descubrir que tengo un pelo horrible todo el vídeo, pero da igual, lo voy a subir porque es lo que Cervantes querría. Por ti y porque no me apetece volver a grabar.